que es recursos naturales, el nombre ya se divide en dos partes, economía ambiental y recursos naturales. Desde el nombre ya tiene estas dos partes. La economía ambiental ya lo vimos, que tienen que ver con contaminación y principalmente cómo el hombre degrada el ambiente a través de sus prácticas, ¿sí? Y tiene que ver con el efecto del consumo o de la producción sobre el medio ambiente a través de externalidades y cómo poder buscar las mejores metodologías en la cual de poder ver el óptimo desde el punto de vista de la contaminación, considerando que deseablemente uno tendería a pensar de que se debiera contaminar cero, pero sabemos nosotros de que las prácticas del ser humano de por sí llevan a generar residuos, a generar contaminación, y obviamente no podemos decirle a una familia, usted deje de utilizar la estufa, sabiendo que la familia tiene que calefaccionarse de alguna manera u otra. Entonces, la pregunta, más allá de prohibir toda práctica que genere impacto sobre el ambiente, es pensar cuál sería el nivel eficiente y cuál sería la práctica eficiente para el medio ambiente que sea compatible con el punto de vista ambiental, como también con el punto de vista socioeconómico, con el punto de vista social. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de la primera parte del curso. Y ahora en la segunda parte del curso queremos explorar lo que son los problemas de asignación de recursos naturales. Y cuando hablamos de asignación de recursos naturales, estamos considerando de que las prácticas del ser humano, como también del productor, requieren input o requieren sacar cierto capital, le llamamos capital natural, del medio ambiente. Llamamos capital natural a combustibles fósiles, llamamos capital natural a árboles, agua, llamamos a todo lo que requiera del ambiente el ser humano para realizar sus labores, tanto de consumo como también de producción. Para ambos lados, tanto los consumidores como los productores van a requerir algo del medio ambiente para realizar sus prácticas. Eh, Obviamente es más natural ver esta lista o ver este aspecto desde el punto de vista de la producción, porque vemos que los productores de por sí necesitan input y la mayoría de los inputs son desde el punto de vista de los recursos naturales. Pero el ser humano también requiere algo del medio ambiente, por ejemplo, el agua requiere del medio ambiente, el ser humano para el aire lo requiere del medio ambiente. Obviamente no hay mucha restricción con respecto al aire en particular, pero años anteriores el problema era con respecto a que, o uno tendría a pensar, no hay problema con el agua años anteriores, pero ahora ya hay problema con el agua. Entonces el agua de por sí ya se vuelve a ser un bien escaso, un recurso escaso, y su escasez genera obviamente que busquemos la mejor medida de cómo asignar el recurso, porque como problema económico, ¿qué es el problema económico? Es cómo asignar los recursos que son escasos. Ya el hecho de que sea escasa el agua genera la problemática de cómo asignarla correctamente. Entonces, obviamente, ahora pensamos nosotros, ya el aire, no hay problema con el aire, podemos respirar todos, pero nadie sabe que de aquí a unos par de años más, capaz que el aire sea de verdad un bien totalmente escaso. Ahora, el cine ya lo toca de manera un poco tangencial quizá el tema. No sé si han visto la serie Dark, me la vi durante esta pandemia. Viene después de un desastre de una planta nuclear, en donde ya el aire, después del desastre, comenzó a generar obviamente hubo una destrucción masiva, obviamente, de la ciudad cerca de la planta, pero los pocos sobrevivientes tenían que buscar en los mejores lugares donde el aire sea menos contaminado. Entonces, obviamente, en la temática no tiene que ver con el aire en la serie en particular, pero de alguna manera, quién sabe si en el futuro ya el aire puede ser un bien escaso. Entonces, la asignación del recurso también va a ser relevante en esa idea. Actualmente no tenemos problema con respecto a que el aire sea escaso, sí con respecto a la calidad del aire, que es otra cosa.
y tiene que ver con un tema más ambiental y obviamente lo hemos tocado durante esta asignatura en la primera parte. Entonces, ¿a qué voy yo? Los recursos naturales y el uso del recurso natural tiene un prisma diferenciador dependiendo de la escasez. Entonces, eso va a diferenciar un poco en cuanto a cómo nosotros utilizamos el recurso y si de verdad la manera en cómo lo utilizamos es correcta desde el punto de vista ambiental o más desde el punto de vista de la economía del recurso natural, si es correcta su asignación. Entonces, hoy día yo quisiera introducirnos al primer módulo de esta parte, que tiene que ver con los recursos no renovables. Es un módulo no extenso, bastante sobrio, bastante simple. La verdad que la mayoría de los módulos de los recursos renovables también se separa, digamos, forestales, pesqueros, y tienen que ver con la temática, y vamos a ver también calidad de agua y cambio climático. Pero tiene que ver, son bastante simples, yo diría, los módulos de manera particular. Así que tampoco creo que haya una gran problemática sobre cómo vamos a abordar desde el punto de vista metodológico cada una de las temáticas. ¿Qué veremos durante esta parte del curso? Vamos a ver, primero, punto número 1, vamos a ver los recursos no renovables. Esos recursos no renovables vamos a hacer la distinción de su concepto. ¿A qué le llamamos no renovables? Porque en estricto rigor, un recurso no renovable 100% no existe en la naturaleza. Siempre hay una renovación, aunque sea muy marginal, pero desde el punto de vista económico pasaría a ser dentro de la clasificación de recursos no renovables. Conceptos, la regla de Hotelling, que es una regla para la asignación de recursos no renovables, una estática comparativa. Profe se mutea. Me muteé yo mismo, parece. Ahora, Ahí sí. me parece que yo pasé aquí estoy moviendo el mouse y pasé a mutearme. Bueno, vamos a ver la regla de Hotelling, una estática comparativa sobre las sendas de precio para distintos tipos de situaciones en particular, y vamos a hacer esa estática comparativa principalmente en la parte de ejercicio NR, porque es más fácil ver la estática comparativa, ¿sí? Vamos a apartar a los ejercicios prácticos de R la estática comparativa de los recursos no renovables. Luego vamos a ver recursos renovables. Obviamente, de por sí en la definición de un recurso no renovable vamos a tocar de manera tangencial o de manera casi directa qué es un recurso no renovable, porque son dos aspectos que están en dos extremos, básicamente. Luego, obviamente, vamos a tocar el concepto, vamos a ver los conceptos de crecimiento y explotación, cómo afecta la asignación de los recursos renovables que tienen que ver sin rotación y recursos renovables que tienen que ver con rotación de manera particular. Pero todo esto visto desde el punto de vista práctico del recurso renovable en sí mismo. ¿Qué significa esto? Vamos a ver un recurso renovable forestal, vamos a ver un recurso renovable pesquero, vamos a ver un recurso renovable como en el caso del agua y el ciclo del agua, y obviamente el cambio climático, cómo afecta al ciclo del agua y los efectos, digamos, con respecto a la asignación del recurso. Entonces, al final, no es que vamos a ver una tipología general del recurso renovable, sino más bien vamos a ver una tipología particular para ciertos recursos renovables, que son en este caso recursos forestales, recursos pesqueros y lo que es el agua. ¿Sí? Que vamos a ver cosas bastante particulares de esos tres recursos renovables. Entonces, vamos a partir desde el punto de vista inicial, que es el concepto de un recurso renovable. Un recurso renovable, no renovable, perdón, es aquel que su utilización y su consumo de una unidad del recurso implica la destrucción de esta cantidad de reservas, abarcando su generación periodos de tiempo inmensos. Ahora, en la literatura se ha encontrado indicios de que en sí ningún recurso
se agota 100%. Siempre hay un nivel de regeneración o nivel de renovación del recurso. El grado de renovación siempre existe. Los recursos fósiles dicen que un recurso fósil se renueva a cada 1000 años o 2000 años, una cosa así. Miles de años se renuevan los recursos fósiles. Entonces uno tendría a pensar que siempre los recursos fósiles que tienen que ver principalmente con minerales y tienen que ver con ese tipo de aspectos, uno tendría a pensar de que se agotan, uno lo utiliza y ya no se puede utilizar de nuevo. Bueno, lo que se ve en la literatura es que siempre hay reservas que se van generando, de tal manera que hay una renovación constante del recurso fósil. Ahora, ¿por qué se clasifican ciertos bienes como recursos renovables versus recursos no renovables? Se clasifican de acuerdo a la tasa de reposición o de renovación. ¿Qué significa esto? El periodo de renovación es muy extenso y dado que es muy extenso, que abarca muchas generaciones en términos de generaciones humanas, obviamente esto es modelado como un recurso no renovable porque su planificación requiere periodos muy extensos. Entonces, dada su planificación en periodos muy extensos, uno lo debe planificar como un recurso no renovable porque yo, por ejemplo, si pensamos 1000 años, un recurso que se renueve 1000 años, van a pasar cerca de 200 generaciones o 100 generaciones. Entonces, en 100 generaciones, ¿cómo asignamos un recurso siendo que se va a renovar en 1000 años? Bueno, la planificación, dado que es muy extenso, lo vamos a planificar como un recurso no renovable en sí mismo, por su planificación. Eso genera obviamente que sean importantes estos tres componentes. Primero, la dimensión intertemporal. ¿A qué le llamamos la dimensión intertemporal? Estamos hablando en el periodo de renovación. Si el periodo de renovación es muy amplio y abarca más de una generación, ya estamos hablando de un recurso no renovable, cuando ya abarca más de una generación. ¿Por qué? Porque tenemos que concebir el problema de la equidad intergeneracional en la problemática. Cuando hablamos de concebir, tenemos que llevarlo a la problemática el equilibrio. Si el recurso se demora más de una generación en renovarse, bueno, tenemos que entrar en la problemática la equidad intergeneracional, y la equidad intergeneracional es un aspecto clave para la regla de Hotelling y es un aspecto clave para la problemática de la asignación de recursos. Entonces, ya cuando estamos hablando que un recurso se renueva a más allá de una generación, estamos hablando ya de un recurso no renovable en sí mismo. Es decir, cuando estamos más de 100 años del recurso que se demora en renovarse, estamos hablando de un recurso no renovable porque el problema de la equidad intergeneracional está dentro de la problemática de ese recurso y obviamente se maneja a través de un recurso no renovable ese problema de la equidad intergeneracional. ¿Sí? Cuando, Dale, dale, dale. cuando usted dice que lo de los 100 años como regla de los 100 años, porque alguien podría No, decir, no sé, una generación puede durar 40, 70, 60 años, entonces, sí, sí, no hay regla en la literatura sobre esta temática. Yo te soy sincero, no hay regla. Lo he leído y no se puede decir a ciencia cierta a partir de este periodo de tiempo ya pasa a ser un recurso no renovable. No hay en la literatura. Sí hay una taxonomía, que es la taxonomía que explora Tittenberg en su libro, me parece que no subí ese capítulo, que sí considera que un recurso no renovable cuando su tasa de reposición es muy baja. Y estamos en la misma problemática porque tampoco explora cuál es la tasa de reposición a la cual él considera que es muy baja. Entonces, seguimos. Conrad, el otro libro que yo utilizo de recursos no renovables, de recursos naturales, el libro de Conrad, también habla de lo mismo. Incluso muestra una ecuación, dice que la reserva
es R y dada R tenemos una tasa de explotación que sería delta de X, que es la tasa de explotación. Y si la reserva se agota a una tasa, digamos, baja, o mejor dicho, más que baja, una tasa alta, en este caso, dada la fórmula que utiliza Conrad, estamos hablando de un recurso no renovable, pero volvemos al mismo punto. Tampoco dice cuál es la tasa a la cual uno puede decir un recurso renovable y un recurso no renovable. Entonces, es un punto que siempre se explora, pero para mí tiene que ver con más que una tasa en particular, tiene que ver con características, como te digo, intergeneracional. Cuando ya tocáis dos generaciones, con respecto a la asignación de un recurso, yo estoy hablando ya de un recurso no renovable, porque la decisión en la asignación tiene que ver con las características intergeneracionales. Entonces, claro, ahí va a tu punto de vista, que la mayoría de los países, algunos países las generaciones en 40 años, por ejemplo, la tasa de sobrevivencia, o mejor dicho, ¿cómo se dice? Mortalidad. Mortalidad puede ser, bueno, en países, por ejemplo, de África, por ejemplo, puede ser más baja que la de Chile. Para allá la problemática con respecto a la asignación de un recurso, 40 años ya pasa una generación, un recurso que dura 80 años ya está tocando dos generaciones. Entonces ahí uno tendría que pensar, 80 años ya es un bien no renovable. Y así sucesivamente. ¿Sí? Tiene que ver con las problemáticas en sí mismas. Ahora, lo bueno, que hay agencias que estudian esta problemática. Hay una agencia en Estados Unidos que es uno de los puntos que hablaba Todd Tittenberg en su libro, que hay una agencia en Estados Unidos que se preocupa de generar taxonomías de recursos no renovables y renovables. Y obviamente cómo genera bajo ciertos estándares que ellos consideran que tienen que ver con características intergeneracionales y obviamente con la tasa de renovación de los recursos de manera particular. Pero generalmente hablamos de recursos no renovables, minerales, fósiles, o recursos fósiles que tienen que ver con petróleo y energía. Y eso, casi siempre hablamos de eso, de recursos no renovables. Porque esos son la mayoría de los recursos, el estándar de recursos que se emplean. Los recursos minerales, los recursos fósiles. ¿Sí? Y todo lo que no es mineral o fósil lo llamamos recursos renovables. Ahí está una gama amplia de recursos que tienen que ver con forestales, pesqueros, también de suelo, uso de suelo, también se le llama ya uso de recursos, el uso de suelo. Eh, eh, y eso, incluso la energía eólica un poco puede llamarse recurso. Eh, el agua, un recurso renovable. Y eso. Ahora, para energía se han utilizado otros recursos que nos tienen que ver con recursos forestales, que hay ciertas, por ejemplo, ciertos bienes que se plantan y a partir de ese bien uno puede extraer energía y también es usado como un recurso. Por ejemplo, uno podría tender a pensar de que algunas plantaciones que tienen que ver con ciertos recursos forestales que no necesariamente tienen que ver con eucalipto y pino, sino que también puede ser otro tipo de recurso que tiene un mayor poder calorífico, también puede ser llamado un recurso, si bien no lo utilizamos para madera, pero sí lo podemos utilizar para energía, también un recurso renovable. ¿Sí? Entonces, es un punto que se tranza en la literatura y que se habla, pero yo nunca he escuchado una regla general sobre a partir de qué punto de regeneración un recurso es renovable y a partir de qué punto de regeneración el recurso es no renovable. Nunca he escuchado en la literatura y nunca he visto eso. ¿Sí? Siempre se estudia en términos generales este tema.
Eh, sí, continúo, ¿cierto? Sí, profe, gracias. Entonces, ¿cuáles son las preguntas esenciales que queremos responder con esta temática? Bueno, la primera pregunta esencial, ¿cuál tiene que ser la tasa de extracción del recurso que permite el agotamiento óptimo? Este es un punto clave. Estamos de partida asumiendo que hay un óptimo que debiera agotarse el recurso. Entonces, aquí la crítica detrás de toda esta temática es que hay individuos que dicen, no, el recurso nunca se debiera agotar. Nunca se debiera agotar el recurso. El recurso se debiera mantener para todas las generaciones. Bueno, lo que nosotros asumimos, y más que asumimos, vemos en la literatura y vemos en el contexto, es que los recursos se debieran agotar. Óptimamente sí, pero se debieran agotar. Vamos a un ejemplo sencillo. El azufre. El azufre en generaciones anteriores era como un recurso utilizado para generación de energía y las presas salitreras dijeron, perdón, el salitre, no el azufre, me voy a disparar en este momento. El salitre, las presas salitreras dijeron, bueno, debiéramos mantener y vender poco del recurso para mantener y la ganancia se genera eternamente. ¿Qué pasó? Apareció el salitre sintético. Y el negocio de la salitrera se fue a la vez. ¿Qué pensaron eso? Pensaron ellos, pensaron de que este negocio o de alguna manera la asignación del recurso debía postergarse casi infinito, porque siempre el recurso debiera estar presente. Pero lo que se ve en la literatura y lo que se ve en la práctica del consumidor, del productor, de que los recursos no debieran prolongarse infinitamente, sino más bien hay un periodo óptimo en el cual el recurso se debiese agotar. ¿De qué va a depender ese punto óptimo? Depende de la aparición o depende del momento en donde aparecen sustitutos. Entonces, si logramos percibir el momento en donde comienzan a aparecer sustitutos del producto, del insumo o del recurso, el recurso tenerlo ahí y no ocuparlo no tiene sentido. Mejor lo ocupamos antes. También tiene que ver con la existencia de sustitutos naturales de un recurso, pero la comparativa en términos de precio hace que utilicemos un recurso particular. Por ejemplo, los recursos fósiles. ¿Por qué utilizamos los recursos fósiles si sabemos que son contaminantes? Es un recurso sumamente que afecta directamente al medio ambiente y obviamente sumamente restrictivo. ¿Por qué no utilizamos energía solar para todo? Porque es más barato. Porque es más barato. Pero imagínate, el recurso fósil comienza a subir su precio y llega al precio del sustituto directo que sería la energía solar. ¿Qué va a pasar? ¿La gente va a seguir utilizando el recurso fósil? ¿O se va a cambiar a la energía solar? Se va a cambiar. Se va a cambiar y la demanda va a bajar a cero y va a quedar ahí los niveles de recursos fósiles van a quedar ahí permanentes y no se van a utilizar nunca. ¿Y de qué sirve tenerlo ahí si no lo vamos a ocupar nunca? Entonces te das cuenta o nos damos cuenta que en la práctica tiene que haber un periodo óptimo de agotamiento o de término del recurso de manera particular. Y a esa pregunta nosotros lo consideramos, ¿cuál tendría que ser la tasa de que vamos a traer periodo a periodo, año a año, momento a momento, para que al momento de llegar al final lleguemos al punto eficiente en donde decimos, este recurso ya nadie más lo compra, pero justo no me queda nada del recurso y lo agoté eficientemente. ¿Sí? Esa es la pregunta que podemos hacernos, que es muy relevante y que lo vamos a hacer y vamos a mostrar cómo el modelo de Hotelling nos ayuda a estimar este punto. Después, el periodo óptimo de agotamiento del recurso. Es buena la pregunta. Sería genial para nosotros decir de aquí a 10 años más el recurso no debiera existir.
pero nosotros no sabemos eso. No tenemos una bolita mágica de decir, los tipos de la empresa salitrera nunca tuvieron una bolita mágica y dijeron, no, en 10 años más va a aparecer el salitre sintético y nosotros debiéramos vender todo nuestro salitre de aquí a 10 años más. El negocio rentabiliza de aquí a 10 años más y de ahí no sirve para nada esto. Nunca sabemos eso. Nunca sabemos el cobre, cuándo el periodo en donde óptimo que se agote el cobre. No lo sabemos. No sabemos todavía, al parecer, no hemos encontrado sustituto del cobre. De acuerdo, obviamente hay una sustitución del cobre dependiendo para ciertas labores que se utilice el cobre. Se puede sustituir por otro mineral, pero para ciertas características del cobre, propiedades que se han encontrado del cobre, todavía no encontramos un mineral que pueda ser sustituto del cobre. Entonces, bolita mágica de saber cuándo termina esto, no lo sabemos. No lo sé, Rick. Entonces, obviamente, la pregunta, ¿cuál es el periodo óptimo de agotamiento? Es una pregunta muy relevante porque no tenemos la varita mágica para poder adivinarlo, pero sí podemos de alguna manera estimarlo, y no solamente estimarlo, poder ajustarlo en el tiempo. Lo bueno de las sendas de precio y las sendas de extracción que vamos a ir moviendo, que esas sendas pueden ir ajustándose. Por ejemplo, imagínate que yo hago la planificación y me dice el periodo óptimo sería 30 años, esta es la senda de extracción, pero en el camino me voy dando cuenta que aparece un sustituto, que es un precio más alto. Digo, bueno, ¿cómo agrego esa información a mi senda de peso? La puedo volver a calcular. Mi senda óptima. En el camino dice, por ejemplo, aparece más stock del recurso. Ya no tengo 10 unidades del recurso, ahora tengo 20 unidades porque apareció una veta de cobre en tal lugar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo entonces puedo ajustar la senda de precio y la senda de extracción agregando esa información? Entonces la senda de extracción y la senda de precio genera obviamente un ajuste y uno puede ir ajustando esa senda para poder encontrar los puntos óptimos y siempre vamos a ir generando de alguna manera este óptimo de manera periodo a periodo tenemos que ir recalculando si hay información nueva que permita el cálculo, digamos, de este problema. Pregunta hasta acá. Ahora voy a avanzar un poco más rápido porque tiene que ver con más matemática detrás de la problemática. Vamos por un ejemplo sencillo. Este ejemplo es extraído del ejemplo de Tittenberg, del libro o del apunte que yo le mandé que yo le subí a Canvas, ¿ok? Está en inglés, pero es muy similar a este ejemplo. Entonces, veamos este ejemplo. El criterio de eficiencia, y es un criterio que ustedes conocen y un criterio que yo conozco y que todos conocemos, es un criterio básico. Buscamos la eficiencia de la asignación del recurso. El criterio de eficiencia considera evitar cualquier despilfarro de los recursos, considerando de que nosotros, por ejemplo, de nada nos sirve tener un recurso eternamente ahí guardado si al final nunca lo vamos a utilizar. Es lo mismo que el dinero, no te sirve nada tener el dinero en el colchón si no piensas que en el futuro lo vas a gastar en algo. Mejor gástalo ahora si piensas que en el futuro nunca lo vas a gastar. Nadie ahorra por ahorrar, sino que más bien ahorramos porque consideramos que hay una planificación en cuanto a ese ahorro y en consumo de ese ahorro en el futuro. Es por eso también que yo considero que debieran ser los ahorros previsionales, debieran ser heredables de manera automática o heredables para los familiares directos del individuo o heredables para la sociedad si es que el individuo no tiene familiares directos. ¿Por qué? Porque entonces alguien se está quedando con esos ahorros. Y nadie que ahorra lo hace para que se quede la empresa a la cual está ahorrando se quede con el dinero. Considero que todo ahorro debiera ser heredable o debiera ser heredable para la sociedad. Es decir, ningún privado se debiera quedar con el ahorro de nadie. Ese es mi punto de vista por este criterio, porque nadie despilfarra dinero o despilfarra recursos. Nadie
mete plata en el banco si considera que no la va a utilizar en el futuro. Nadie lo hace así. Y si el individuo durante el camino se murió, entonces la contribución tiene que ser a su heredero directo o la contribución debiera ser para la sociedad de manera general. Ese es mi punto de vista y con eso yo considero que evitaríamos muchas maniobras detrás de las cosas que se van haciendo con respecto a nuestros mismos recursos. Entonces ahí hay un ajuste que debiera ser ahora con la discusión del fondo de la AFP, ahí debiera ser un ajuste muy directo. ¿Qué generaría eso? Generaría, por ejemplo, que individuos que murieron y no tienen gente para heredar esos recursos, se inyecte directamente a la parte basal del aporte solidario con respecto a las pensiones. Y eso contribuiría a que aumentara el aporte basal y no se lo llevaría a la AFP y se quedaría calladita, porque actualmente eso es lo que pasa, pues la AFP se queda calladita con respecto a eso. Entonces, ese es mi punto de vista. Bueno, cuando sea presidente lo voy a hacer. Es una broma. La justicia es un punto importante cuando se considera generaciones futuras. Y a eso me refiero. Me refiero a que la gente no despilfarra porque considera que sus recursos tienen que ver con temas intergeneracionales. Y si tienen que ver con temas intergeneracionales, nunca vamos a buscar un despilfarro del recurso para que la justicia intergeneracional se mantenga. Queremos que de alguna manera mis generaciones futuras, si yo estoy ahorrando en el presente, quiero que mis generaciones futuras gocen. Si no tengo generación futura, hay otros individuos en la sociedad que también quieren gozar de ese recurso de manera particular. Y si yo los tengo ahí ahorrando, sabiendo que yo, por ejemplo, no tengo generación futura, es porque lo voy a dejar a la sociedad en su general. Entonces, por algo, o si no, yo me lo agoto. Yo hago con el dinero lo que yo quiero. Si no lo hago, no agoto el recurso de manera inmediata, es porque yo considero que hay una justicia intergeneracional y hay generaciones que tienen eh, características que permitan yo mantener ese recurso para esas generaciones. Vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo. Tittenberg considera este ejemplo en el libro que le acabo de mencionar bastantes veces y el apunte que está ahí. Muy sencillo, dos periodos de tiempo y tenemos una función de demanda del recurso que es precio o P igual a 8 menos 0,4 Q. Y consideramos que el costo marginal de extracción del recurso es 2. Además consideramos que la disponibilidad del recurso es 30 unidades o más. Podríamos considerar qué sucede con el recurso. Tenemos dos periodos, tenemos esa función de demanda. La pregunta es, ¿cómo asignamos el recurso para esos dos periodos que tenemos aquí de planificación del recurso? Bueno, lo primero que uno tendría que pensar es cuál es el, el óptimo periodo a periodo. Si tenemos esta misma función de demanda, y estos son los costos, uno puede saber el óptimo en el mercado de la asignación del recurso, precio igual a costo marginal. Si el recurso se transa a competencia perfecta, precio tiene que ser igual a costo marginal, lo que quedaría aquí 2 igual a 8 menos 0,4 Q, y obviamente dado eso, te va a quedar 10 dividido por 0,4, y eso es 25. Si yo el recurso lo transo en el periodo inicial como competencia perfecta, precio igual a costo marginal, yo voy a extraer en el primer periodo 25 unidades del recurso y me van a quedar ¿cuántas unidades para el siguiente periodo? 5 unidades. ¿Usted considera justo intergeneracionalmente eso? No. ¿Por qué no?
Es que igual depende, porque por las cosas que usted decía antes, si no se prevé que el recurso no va a ser tan útil el siguiente periodo, sí sería justo, pero en el caso de que se prolongue su vida, eh, No claramente sería no sería justo. justo. Ahí va la temática, po. El horizonte de planificación, punto número uno, nunca tiene que ser aleatorio. No es que se me paró a mí, digo, no, este recurso tiene que durar 2 años, 3 años. No es así. No puedo tomar la decisión de esa manera, punto número uno, lo que bien tú dices. Pero cuando yo defino el horizonte óptimo de planificación, la extracción debe ser justa para ese horizonte óptimo de planificación. Entonces, si yo planifico que esto tenía que durar 2 años, no es justo que el primer año ocurra o lo venda de alguna manera, o mejor, extraiga del recurso 25 unidades y para el siguiente año, bueno, arréglensela con las 5 que quieran. No es justo desde el punto de vista metodológico ni desde el punto de vista de la asignación del recurso. Entonces aquí, la manera costo efectiva, o más que costo efectiva, la manera eficiente requiere un equilibrio intergeneracional en la asignación del recurso, que competencia perfecta no necesariamente lo va a generar. ¿Sí? Es por eso cuando los recursos naturales se estudian, hay muchas instituciones que intentan asignar eficientemente los recursos naturales. Bueno, ¿por qué aceptamos los carteles de las empresas petroleras o de los países del petróleo? ¿Por qué aceptamos los carteles? ¿Por qué aceptamos de que ellos modifiquen o de alguna manera vean cómo usan sus recursos? ¿Por qué lo aceptamos? ¿Por qué no le decimos, bueno, háganlo a competencia perfecta nomás? Y si se agota, se agota. No, porque ellos tienen un horizonte óptimo de planificación. Ellos saben que su recurso se va a agotar de aquí a un periodo de años a más. Y ellos están ajustando su horizonte de acuerdo a los matices del mercado, la demanda de los de los de, la- de los recursos fósiles o del petróleo, la demanda, si se abre otra veta de petróleo, si las barreras institucionales, las barreras ambientales, todo eso lo meten en su fórmula y comienzan a ajustar sus precios. Por eso están constantemente ajustando precios los países que están a cargo, digamos, o los países que es el conglomerado de países que tienen que ver con la extracción del petróleo de manera particular. Por eso trabajan así, porque ellos tienen las mejores metodologías o buscan las mejores metodologías para la asignación del recurso. Buscan reglas que permitan asignar el recurso para que al momento que ellos no quedar con nada del recurso cuando termine, digamos, el uso del recurso. ¿Sí? Por eso ellos trabajan de esa manera. La justicia intergeneracional es importante. ¿Qué sucede si la asignación inicial es inferior a 30? Y imaginemos igual a 20. Si es igual a 20, no vamos a ser capaces ni siquiera, en competencia perfecta, de solventar la demanda en el presente, en el periodo inicial, 1. Entonces necesitamos un horizonte de planificación correcto detrás de lo que se va haciendo. Esa es la pregunta. Desde el punto de vista de la implicancia de la política ambiental o la política de recursos naturales, ¿cómo vemos este problema? Los problemas lo vemos como la asignación eficiente de sostenibilidad o lo vemos desde el punto de vista de que la asignación tiene que ser sostenible en el tiempo. ¿Y a qué le llamamos sostenible en el tiempo? Bueno, aquí tengo dos definiciones. Eh, la definición principal sostenible se basa en la idea de que las generaciones anteriores deben ser libres de perseguir su propio bienestar siempre y cuando al hacerlo no disminuyan el bienestar de las generaciones futuras. Eso es sostenible. Tiene que ver con que yo persigo mi bienestar, pero el perseguir mi bienestar no debe perjudicar a que las generaciones futuras persigan su propio bienestar. Obviamente hay
equilibrio en términos de que hay mucho bienestar que se sacrifica en el presente para mantener el bienestar de las generaciones futuras. Pero las generaciones futuras van a contar con mayor tecnología, mayor conocimiento, van a contar con muchas cosas que nosotros le hemos heredado a ellos de alguna manera. Y obviamente van a resolver una problemática muy distinta a la de nosotros, las generaciones futuras. ¿Sí? Pensemos en la pandemia. En la pandemia, si la pandemia hubiese sido hace como 40 años atrás, ni loco hay clase online. No podríamos mantener las universidades trabajando, o muchas empresas no podrían trabajar, no podría hacerse nada. Habría un paro generalizado detrás de lo que hay en la pandemia. Y aquí hay una gran discusión detrás de eso. Hay algunos, digamos, economistas que defienden el libre mercado o la libre generación de conocimiento, o el libre emprendimiento, que le llaman algunos, diciendo lo siguiente: bueno, algunos dicen, no, la pandemia es producto del libre emprendimiento y todo el tema. Pero gracias al libre emprendimiento y al libre mercado, tenemos tecnologías como las que tenemos ahora. Steve Jobs y las personas detrás de todo el Internet, de todo el conocimiento que se está generando sobre la plataforma en la cual estamos inmersos actualmente, fueron incentivados por el libre mercado, fueron incentivados porque ellos querían de alguna manera ganar con la invención de sus tecnologías, y han ganado millones, y bien ganados, porque mira lo que podemos lograr detrás de la pandemia. Empresas no se han cerrado, e incluso algunos dicen, el descalabro sin mi libre mercado, algunos dicen, no, no podría yo decir nada, sin libre mercado el descalabro de la pandemia sería aún más grande de lo que hay actualmente, porque gracias al libre mercado todavía tenemos tecnología que permita que algunas labores se sigan realizando, a pesar de la pandemia. Ahora aquí hay una discusión, pero bueno, volvemos a eso. Las generaciones futuras van a contar con más herramientas que en esta generación, definitivamente, definitivamente. Así como va el motor de conocimiento, y así como se está generando el conocimiento, el ritmo que se está generando, definitivamente las generaciones futuras van a tener mayores herramientas que esta generación. Entonces, de alguna manera, sacrificar bienestar presente por supuesto bienestar futuro, la verdad que yo lo critico bastante. Y a mí ahí me ha entrado bastante pelea con ciertos docentes que son más proambiental, que dicen no, que el libre mercado nos ha traído el descalabro, miren cómo están los recursos naturales. Sí, yo considero que hay ciertas deficiencias, pero más allá del libre mercado tienen que ver con la política, porque al final yo me he dado cuenta que tiene mucho que ver los intereses políticos detrás de cómo las restricciones políticas no se ejecutan correctamente. Entonces, mi punto de vista, más allá del libre mercado, tiene que ver con el sistema político. Y como en función del libre mercado, ¿qué prefieren ustedes? Bueno, prefiero un Estado más grande, con más regulación. Bueno, el problema es el Estado y tú quieres más Estado. Ya, no quiero echar esa discusión porque me enojo. No, pero una discusión, aquí entren a meditar, no tomen mis palabras al 100%, ustedes son libres de pensar lo que ustedes quieran, pero de alguna manera lo que intento pensar de que, de que las generaciones futuras van adquiriendo nuevo conocimiento, y ese nuevo conocimiento obviamente va a generar de que las problemáticas del presente no sean las mismas problemáticas del futuro. Entonces a veces estamos sacrificando muchas cosas del presente por supuestos problemas que le van a traer al futuro, y la verdad de las cosas es que no hay evidencia detrás de eso. Incluso, si ustedes pueden buscar en internet el Club de Roma, busquen el Club de Roma, que hace como 70 años atrás se juntaron una serie de economistas y decían que por ahí, por el 2020, iba a haber la hecatombe del medio ambiente y nosotros íbamos todos a morir porque el medio ambiente, la sostenibilidad no iba a generarse y el medio ambiente iba a colapsar y nosotros íbamos a morir todos. Estamos en el 2020 y tenemos una pandemia, pero todavía estamos en el 2020. Entonces, aquí va.
¿Qué pasó? ¿Se equivocaron en los cálculos? ¿Hicieron mal los cálculos? Bueno, lo que nunca previeron era que desde hace como 70 años atrás al presente hubieron una serie de avances tecnológicos que generaron obviamente menos presión sobre el uso de los recursos, generaron que las características y los seres humanos cambiaran su manera de realizar las acciones y obviamente permite que todavía estemos acá. Y me pregunta, de aquí a 40 años más, nosotros pensamos, no, que el planeta va a colapsar. Yo creo que la mayoría va en que yo tiendo a pensar de que el ser humano, la tecnología, permite que nosotros sigamos manteniéndonos constantemente y yo pienso que sí, va a acabar este mundo, pero desde otra arista, que ya trasciende el ámbito científico. Es otra cosa, fuera. Detrás de la sostenibilidad tenemos dos definiciones, la sostenibilidad débil versus la sostenibilidad fuerte. Y aquí es el terreno en donde pisamos los economistas principalmente. ¿A qué decimos sostenibilidad débil? La sostenibilidad débil significa de que para que las generaciones futuras mantengan su bienestar, el capital natural permite que yo pueda sacrificar de un bien manteniendo el bienestar constante. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, este año podríamos pensar, o mejor dicho, el ejemplo del salitre. El salitre tenía que haberse agotado. ¿Por qué mantenerlo eternamente? Entonces, ¿por qué? Porque si va a aparecer un salitre sintético más barato, desde el punto de vista del bienestar social, el salitre sintético es lo bastante competitivo como sustituto, entonces yo puedo agotar este recurso haciendo resurgir otro recurso sintético que permite mantener el bienestar de la sociedad. Eso es la sostenibilidad débil, que es permisible el agotamiento de un recurso. Podemos hacerlo mientras se mantenga el bienestar intergeneracional entre las generaciones. Es decir, agotar en el presente los recursos fósiles, considerando de que en el futuro, unos par de generaciones más, se va a aparecer la energía solar, el boom de la energía solar. ¿Por qué no? Eso es la sostenibilidad verde. Va a permitir mantener el estándar de bienestar, obviamente, con la tecnología y el capital. Pero la sostenibilidad fuerte considera que no se puede hacer eso, que los recursos fósiles debieran estar eternamente. ¿Por qué? Porque considera de que no, la manera de cómo se extrae debe ser justo para que se mantenga eternamente este recurso fósil. Porque la única manera de generar energía es a través del recurso fósil. Entonces yo creo pensar tan fuertemente en la sostenibilidad que los recursos hay que mantenerse eternamente, considero que un ejercicio es inviable considerando de que hay recursos que son de generaciones de milenios que se demoran en renovar. Entonces lo que estamos diciendo que la cantidad de recursos fósiles se debiera extraer de tal manera de que se debiera mantener 1000 años. Para que en 1000 años aparezcan nuevos fósiles, nuevos recursos y aparezcan 1000 años más, y 1000 años más, y 1000 años más. De tal manera de mantener el estándar de asignación del recurso. ¿Sí? A eso voy yo en la sostenibilidad débil versus la sostenibilidad fuerte. Ahora, a mi modo de ver, si usted me pregunta, profe, ¿cuál de los dos? Bueno, la mayoría de los economistas nos jugamos por la sostenibilidad débil. No tiene sentido. Y Hotelin pensó en eso. La regla de Hotelin piensa en la sostenibilidad débil y no piensa en la sostenibilidad fuerte. Y vamos a mostrar por qué piensan eso. Entonces, esa es la manera en cómo trabajamos como economía. Sostenibilidad débil. ¿Por qué? Porque consideramos que un recurso se puede agotar siempre y cuando mantenga el estándar intergeneracional, porque pueden aparecer sustitutos, pueden aparecer características distintas en cuanto a cómo se hacen las cosas, que permite que ese recurso ya no se utilice más. ¿Y para qué lo vamos a tener ahí ocupando espacios? Al final se puede utilizar. No tiene sentido. Entonces, ¿cómo vamos a ver la problemática?
Voy a tratar de avanzar lo más rápido posible en esto, que es pura matemática, ustedes lo pueden revisar. Lo podemos ver de la siguiente manera. El objetivo es maximizar todos los periodos el valor presente de los beneficios de la extracción o del consumo del recurso. Y vamos a considerar que el recurso es no renovable, obviamente. ¿Y qué significa eso? Que vamos a tener un periodo terminal de asignación del recurso. La demanda del recurso va a estar dada por esta función y le agrego el índice T para denotar que es una demanda para cada periodo. Periodo 0, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6. Puede ser años, meses, semestres, trimestres, etc. Puede ser cualquier periodo en el cual se planifiquen las cosas. Hay ciertos recursos que es muy abrupta la demanda del recurso y entonces la planificación tiene que ser casi diaria con respecto a la extracción o quizá mensual. Por ejemplo, el caso del petróleo, los precios se ajustan periodo a periodo y obviamente esa volatilidad genera que una planificación tiene que ser más corta con respecto al uso del recurso. Entonces, tener el recurso planificado año a año quizá va a generar mayores errores en la planificación. Entonces, vamos a cortar la planificación T dependiendo del recurso en sí mismo y de la volatilidad que tenga el recurso en cuanto a la extracción y en cuanto a la demanda del recurso. ¿Cómo vamos a considerar los beneficios? Bueno, los beneficios de extraer los recursos es todo lo que está por debajo de la función de demanda. Ya lo decíamos en la inicial de este curso. ¿Cuáles son los beneficios de la extracción de cualquier cosa? Lo que está por debajo de la función de demanda, porque el valor que le entregamos a la extracción o al uso del recurso está valorado por la función de demanda. Entonces, todo lo que está debajo de la función de demanda es el valor del recurso, el valor bruto del recurso. Entonces, podríamos decir que la extracción es la integral de esta función de demanda, porque estamos sacando el área bajo la curva de demanda, que sería el beneficio de un recurso. Entonces, esta es simplemente la integral, que serían los beneficios totales, brutos, de extraer el recurso hasta la cantidad QDT, que QDT todavía no los tenemos definidos, pero es un QDT, digamos, generado a través de la política. Y aquí tenemos la integral, está considerada, evalué la integral y obviamente es matemática todo eso. Pero sabemos que tenemos un costo marginal de extracción, que le llamamos C. Entonces, y tenemos una asignación del recurso Q como un stock del recurso, que decimos, en el recurso hay tanta cantidad en el ambiente del recurso, entonces el stock del recurso. ¿Y qué es lo que pensamos? Bueno, el stock debe ser 0 cuando termine el uso del recurso. Eso es lo que pensamos. De tal manera de que el problema se vuelve esto, se vuelve como los beneficios totales menos los costos totales. Aplicamos una tasa de interés, una tasa de descuento. ¿Por qué? Porque consideramos que los beneficios tienen que llevarse a valor presente, porque estamos considerando una planificación desde aquí hacia el futuro. Entonces, en el R hay asociado riesgo, hay asociado cierta probabilidad con la cual, incertidumbre con la cual la planificación se está haciendo. Entonces, todo se mete dentro de R y R está diciendo, bueno, el riesgo o la incertidumbre se mete dentro de R para nuestra planificación. Y esto van a ser todos los beneficios netos de la extracción del recurso hasta el periodo N. Periodo finito, no infinito, N finito. De tal manera de que cada extracción, en cada periodo, la suma de cada extracción de cada periodo sea igual al stock que tenemos el recurso, es decir, que se agote. Todos los periodos vamos extrayendo un poquitito, de tal manera que el último periodo extraemos lo último que queda y quedamos con saldo 0. Y va a ser óptimo, ¿por qué? Porque vamos a generar una senda de extracción que permita planificar correctamente este periodo. Hacemos Lagrangiano y el Lagrangiano nos entrega esta solución para todo t igual 1 hasta n. Siempre tiene que ser igual a lambda y obviamente la sumatoria del periodo de la extracción tiene que ser igual a Q. Esto es matemática. ¿Qué significa esta primera condición? La condición 2 significa lo siguiente, que para el periodo t tiene que ser igual a lambda
para el periodo T más 1 también tiene que ser igual a lambda, y para todo periodo tiene que ser igual a lambda. Si yo igualo los lambda en cada uno de los periodos, fíjense que va a quedar precio menos igual al menos costo marginal, que sería el precio neto o el beneficio neto del problema. Fíjate que tenemos acá que estos dos son iguales. Lo que estamos diciendo, y esto puede ser igual a otro periodo, a otro periodo, a otro periodo. Lo que estamos diciendo es que el beneficio neto, ¿sí?, en valor presente de todos los periodos son iguales. Eso es la equidad intergeneracional. Todos los periodos, el valor de la extracción del recurso es la misma. La gente valora todos los periodos, el mismo valor le entrega desde el punto de vista neto en la extracción del recurso. Eso es lo que es equidad intergeneracional. Dado lo que se está extrayendo, el valor de lo que se está extrayendo es el mismo en cada generación. No estoy diciendo que estoy extrayendo lo mismo, estoy diciendo que dado lo que se extrae, el valor de lo que se extrae es el mismo entre cada generación. Lo que sugiere que el valor presente del activo debe ser igual en ambos periodos, en este caso periodo T y periodo T más 1, pero si lo generalizamos para todos los periodos tiene que ser igual el valor presente del activo o del recurso. Hacemos una manipulación de esta fórmula de tal manera de que pasamos, me parece mucho que pasé PDT acá, pasé este al otro lado multiplicando y quedó lo que tenemos acá. Este t con este t se te van a ir y me va a quedar elevado a 1 más r elevado a t menos 1. Dado que está elevado a 1 más t menos 1, puedo pasarlo hacia arriba y me va a quedar esto. Esto le llamamos nosotros a la regla de Hotelling. ¿Qué es la regla de Hotelling? Para que el valor presente de la extracción del recurso se mantenga constante en el tiempo, requiere que el precio de los bienes vaya creciendo a la tasa de descuento. Fíjense, el periodo T más 1 es igual al periodo T más 1 más R, por 1 más R, perdón. Es decir, el precio neto está creciendo, o el precio neto está creciendo a la tasa 1 más R. Fíjense que este es el precio neto. ¿Por qué? Porque el precio, este es el precio menos el costo marginal, el precio neto. Entonces lo anterior sugiere que precio menos costo marginal, precio neto, se incrementa a través del tiempo a la tasa R. Es decir, nosotros vamos a ir cobrando un precio igual a 1 al precio anterior, 1 más R, el 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 precio anterior, 1 más R. Todos los precios van a ir creciendo a tasa 1 más R. Yo puedo generalizar esto y generalizarlo desde el punto inicial, base, desde el primer precio, que es el precio actual. Y yo puedo, a partir de este precio actual, ¿cuál sería el siguiente precio? Sería 1 más R. Para el siguiente precio sería 1 más R del precio actual, por 1 más R del precio actual. Y seguimos. Al final del día esta fórmula se va a generar iterativamente, de esta manera, donde el P0 es el precio inicial. Fíjate que el precio inicial, 1 más R es el precio del periodo 1. El precio del periodo 2 es el precio del periodo 1, 1 más R. Si yo sigo esta cadena, puedo llegar a que el precio inicial de 1 más R elevado a 3 es el precio del periodo T. Lo que generaría básicamente que sería el precio inicial de 1 más R elevado a T mayúscula, que podría ser un T mayúscula y final en donde termina, sería igual al precio final menos C. Lo que generaría una senda de precio como la que tengo acá. Partimos por un precio PDA y va incrementándose a una tasa de 1 más R. ¿Y cómo sería PDT, que sería el último precio acá arriba? Sería a PDA de 1 más R elevado a T. Lo bueno que T lo puedo reemplazar para cualquier T. Es decir, el precio del periodo 1 sería PDA de 1 más R elevado a 1. El precio del periodo 2 sería PDA de 1 más R elevado a 2.
El precio de PD3 sería PDA de 1 más R elevado a 3, y así sucesivamente, hasta un periodo T final. Lo mismo pasa si, ¿qué pasa si partimos con un precio más bajo? Podemos planificarlo hacia arriba. Fíjate que este precio se puede ir ajustando. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del mercado mismo. Si yo en el mercado estoy viendo que los precios son igual a 100, bueno, el PDB cambió, y dado que cambió el PDB, yo puedo ajustar hacia arriba la extracción. Si de repente por temas de demanda cambia el precio actual a lo que yo tenía planificado, cambio el PDB y sigo generando senda hasta el óptimo que yo tengo considerado, y así sucesivamente. Es decir, este modelo de cambio de precio puede ir ajustándose a las características de demanda infinitamente, o finitamente, mejor dicho, hasta cuando se agote el recurso de manera particular. A esto le llamamos nosotros una senda de precio, y obviamente teniendo una senda de precio podíamos tener una senda de extracción. ¿Por qué? Porque por la función de demanda, si tenemos el precio, podemos despejar la extracción. Y si tenemos la extracción, podemos despejar también el precio. Entonces son muy análogos los dos problemas. Son dos caras de una misma moneda. Le dejo esta tarea, que es la tarea, está en el libro de Tittenberg, ¿sí? Que resuelvan este problema. ¿Qué pasa si tenemos dos periodos para un recurso? Tenemos una función de demanda de esta característica, el costo marginal es C2, el stock es igual a 20 y la tasa de descuento de R es igual a 0,1. ¿Cuánto se debiera extraer en cada periodo? Tittenberg lo resuelve en el libro, así que es una motivación extra para que lean el libro, básicamente. ¿Sí? Y eso sería todo por hoy. Disculpen lo rápido que fui en esta parte, pero al final del día escribí todo lo que iba a decir está escrito acá en la diapositiva. Tienen que seguir las fórmulas para llegar a esta problemática.